nombres es lo mismo. Para esto no va a haber, no va a haber diferencia. Bien, si es que estamos hablando de una mitosis. Tener cuidado también, depende. Es que lo que pasa es que estamos viendo ejercicios en el aire. Por eso se confunde. Claro, estaría bueno hacer uno, así queda claro. Yo les decía Maca, uno, ¿sí? ¿y cómo se sacarían las moléculas de ADN en Cada la célula? brazo es una molécula de ADN. Ah, perfecto. Bien, Gracias. y eso está en el Simbalú donde dice cómo contar cromosomas y moléculas de ADN. Bien, porque recién alguien me había preguntado algo. Gonzalo. No, no sé, parece que ya pasó la pregunta de Gonzalo. Miren, fíjense, vamos a hacer un ejercicio que ya hicimos. Se los mostré en la primera clase, ¿sí, Sol? Exacto. ¿Por qué? Porque para que esté formado por dos cromátides tiene que haber pasado la fase S. Fíjense acá, en este ejercicio que tengo acá. Yo les hablé de esta página y expando que pueden sacar ejercicios de acá. Esto corresponde a qué proceso. A Meiosis la 1, meiosis uno. ¿Por qué saben que es meiosis 1? porque está el cromosoma completo, o sea, en par. Bien, porque se están separando cromosomas duplicados. Por lo tanto, a cada polo, ¿qué me va a quedar? Tres cromosomas, tres pares de Tres cromosomas. cromosomas. Y eso me va a representar una futura célula haploide o diploide. Haploide. 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 Por lo tanto, ¿me pueden decir el 2N de la célula original? 6. 6. Bien. Es decir, supongamos ahora que esta es la célula original, no vean que están duplicados, quedémonos con esto, o sea que la célula original es 6, 2n igual 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, organizado en tres pares, par 1, par 2 y par 3. Bien, Claro, repito, Maca, esos serían los cromosomas homólogos. claro, se separan los homólogos, porque eso es un detalle importante, ¿eh? Porque yo puedo decir, bueno, yo tengo 10 cromosomas, 2n igual 10, pero yo tengo que entender que en la meiosis se van a separar los homólogos, de manera que voy a tener, porque estos son 10, equivale a 5 pares, voy a tener del 1 al 5 en una célula y del 1 en un núcleo y el 1 al 5 en otro núcleo. Que ese uno de una célula puede ser materno, puede ser paterno, después se pueden ir mezclando, no importa. A mí me interesa tener un representante de cada par. Luisina, Maca, le hago una pregunta. Cuando los tenemos así, y supóngase que nos los hagan explicar, le decimos que tenemos cromosomas homólogos con dos cromátides, o cómo sería, o un cromosoma con dos cromátides, o dos pares están de duplicados, cromosomas. que Ah, están duplicados, claro, ¿ya? porque no sé cómo explicarme por ahí. Están duplicados. Son dos cromosomas, son tres cromosomas que cada uno está duplicado. Y saben que es meiosis 1 porque se están separando cromosomas homólogos. En cambio, en la mitosis y en la anafase 2, lo que se separan son cromátidas. ¿Bien? Maca, discúlpame. En este Dime, caso Mari. se separan los cromosomas homólogos, pero las cromátidas hermanas siguen juntas, ¿no? Exacto. Bien. ¿Y quién se va a encargar de separar las cromátidas? La meiosis 2. Bueno, quiero ver un poquito de la guía de ejercicios porque ahí había el primero que nos faltaba desarrollar, o creo que se los había explicado. Bueno, em, bueno, ¿qué querían ver de los primeros ejercicios? Porque ya los expliqué. Ajá. No, o algo, era otro ejercicio. Alguien me dijo un ejercicio de la guía Sol, ¿te acuerdas recién? No eran esos primeros. ¿No era el 17 del Gonza, Maca? No, porque el 17 del Gonza se pasa a grupos sanguíneos. El 2 creo que era. Yo te preguntaba por el 2, ¿no? Bien.
porque el otro también lo habíamos visto, el 2, lo vimos, también lo explicamos recién, pero con 6 cromosomas. Emiliano, Disculpe que le haga una pregunta media tonta, pero me quiero sacar la duda. Si nosotros tenemos, por ejemplo, n igual 6, digamos, ujú, en una G1, yo voy a tener hebras simples, pero cuando yo simple. tengo G2, voy a seguir teniendo, pero ya serían cromátidas hermanas, ¿no? Claro, no es ninguna, Bien, tú me dijiste perfecto. una duda tonta, pero no es ninguna duda tonta, Emi, Porque es una muy se, buena pregunta, se mezcla muy buena mucho con pregunta. el 2N en realidad. Porque No, eso veo que pasa, me parece. Que se está mezclando sí, a veces con el 2N y en las tienes dos. razón. A ver, voy a ver dónde tengo una hojita, les voy a mostrar una cosa, una hojita en blanco. Maca, ¿Sí? Perdón, vos después me podrías explicar de nuevo lo de que dijiste de metafase, profase y anafase, que se encontraban igual los cromosomas y que no cambiaban, porque eso no lo entendí bien. Bueno, de ahí, dame un ratito. El comentario que hace Emiliano es muy interesante, porque esto es lo que hace que un cromosoma sea N o 2N. Mira, cromosoma 1 materno, cromosoma 1 paterno, Maca, disculpa, cromosoma, ¿sí? como decía mi compañero, en n igual a 6, A en eso la, voy. en la fase S sería 2n. A eso. No, no, no. Dame un ratito, déjenme. Ay, Miren, acá tengo esta célula. ¿Esta célula es diploide o es haploide? Este núcleo. Diploide, Diploide. ¿Cómo diploide. saben que es diploide? Y porque tiene un cromosoma de la madre y uno del padre. Bien, están juntos los homólogos. Si yo quiero decir cuánto es el 2N de esta célula, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Por qué 6? ¿Cuentas todos los cromosomas en total, Sol? 1, 2, 3, 4. O sea, sería 2N igual 4 o 2 pares. ¿Ahí sí? Bien. Entonces, si yo digo que 2N es igual a 4, en G1, yo voy a estar viendo, discúlpenme el dibujo, pero si tuviera una pizarra electrónica hasta que te puedo dibujarles, bueno, lo haría, pero no lo tengo. Vamos a dibujar esto. Entonces, voy a tener en el fondo esto, un cromosoma, un cromosoma, un cromosoma, un cromosoma. Ahí los tengo en G1. Luego de la fase S, luego de S, ¿me va a cambiar el 2N? No, 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 muy bien. Sigo teniendo 2N igual 4, pero voy a tener esto. A ver. Entendiendo como eso, como cromátidas hermanas unidas por el centrómero. y Maca, ¿Ven la diferencia entre antes de G1 y luego de G2? En vez de luego de S, le voy a poner G2 para no complicar. Maca, ahí contamos centrómeros, ¿no? Exacto. Muy bien, Kevin. Cuentan centrómeros. Entonces, ¿cuántos cromosomas? A ver si lo puedo ampliar un poquitito. Si lo pueden ver. Bien, acá. En este núcleo, ¿cuántos cromosomas tengo? 4. 4 cromosomas. ¿Cuántas moléculas de ADN? ¿Cuántas cromátidas? 6. 8. 8. ¿Por qué tengo 8? Porque cada cromosoma está conformado por 2 cromátidas. Entonces sería el doble. que en Pero en realidad serían G1, hermanas. en Cada serían G1, cromátidas. Ah, En G1, G1 no. tendría 4 también, 4. 4 moléculas de ADN. Pensé que claro, hablaba porque de los otros. no, es lo que está marcado. Bien, entonces yo tengo 4 cromosomas. ¿Y cuántas moléculas de ADN? 4. 4.
Esto es el equivalente al 2N, 2C, por ser diploide. Bueno, acá voy a Maca, poner 4 moléculas, ¿sí? una pregunta, el 2N2C sería como, por ejemplo, el 2N los cromosomas y el 2C las moléculas de ADN, Sí, ¿o por no? eso les decía en un momento, sí, por eso les decía al principio que el N se refiere a la cantidad de cromosomas y el C a la cantidad de ADN. Ah, ahí lo entendí mejor. Entonces, en G2, bien, en G2, ¿qué me voy a encontrar? ¿Me va a cambiar el número de cromosomas? No. No. No, ¿Podemos contar cuántos cromosomas tengo acá? ¿Está marcado? 4. 4. 4. Porque cuento, como decía Kevin recién, por los centrómeros. El Pierce dice contar los centrómeros funcionales. Bueno, quedémonos con contar centrómeros. 1, 2, 3, 4 cromosomas. Bien. Entonces tengo 4 cromosomas. ¿Cuántas cromátidas tengo? 8. 8. 8. 8. ¿Cuántas moléculas de ADN tengo? 16. 8. Porque 8. cada bracito es una molécula de ADN. Esto Maca, es el equivalente al 2N4C, porque se duplicó la cantidad de ADN. ¿Qué quiere decir? Esto del C son medidas como cuando uno mide y dice mido una parte de esto por una parte del otro. ¿Bien? O sea, este 2C les va a representar cuánta cantidad de ADN tengo en el haploide C, en el diploide 2C, luego de la fase de síntesis del diploide 4C. No habla más de números. Si ustedes saben cuántas moléculas de ADN tienen en el C, van a saber cuántas moléculas de ADN tienen en el N, porque el diploide es el doble de lo que tienen en el haploide. Bien. Yo creo que acá el problema principal viene porque no han leído el Simbalú. Si hubiera visto el Simbalú, les podría haber ayudado la parte que dice cómo contar cromosomas y moléculas de ADN. Bien, les voy a leer textual lo que dice el Simbalú. Ustedes van y lo abren. Bien, existen 2 reglas simples para contar cromosomas. Para determinar el número de cromosomas se cuenta el número de centrómeros funcionales. Para determinar el número de moléculas de ADN se debe contar el número de cromátidas. Entonces, y acá viene y explican paso a paso los cambios que van teniendo en las moléculas de ADN una célula según cada una de las fases. Y ahora, si van a la parte abajo de esto, hay un esquema en que explica cómo va cambiando el ciclo celular, cómo van cambiando el número de moléculas de ADN y cómo van cambiando el cromosoma. Bien, esto es un libro, así que ustedes tienen y lo pueden revisar. Juli. Maca, una pregunta. Ahí en el ejercicio que vos hiciste en la pantalla, por ejemplo, que pusiste que tenía 4 cromosomas, que tenía 8 cromosomas, ahí también puede ser No, 4 ahí me pares de equivoqué. cromosomas. No, Ah, ahí me 8 equivoqué. cromátides serían. Cromátidas, sí, me equivoqué. Bien. Cromátidas, ahí sí. Bien. Bien, O sea, gracias. no pueden ser 8 cromosomas porque están unidos, ¿bien? Ujú. Bueno, como ustedes están, los que graban y lo que todo, como hago la corrección, más adelante lo van a ver, ¿bien? Muchas Pero gracias, doctora, por la respuesta. entre tanto que voy mirando acá para allá, que me escriben, que se conectan y todo, pasa esto que uno se distrae. Bien. Maca, 8 perdón. cromosomas y 8 cromátidas, y esas son equivalentes a las moléculas de ADN, ¿sí? Claro. Maca, Ujú. perdón, quería saber si, porfa, el Emiliano podría repetir su pregunta, que no la escuché, antes de que explicaras esto. A ver, me han hecho Sí, tantas preguntas, Emi, por favor repítela porque yo no me acordaría. la diferencia que encontramos en el número de cromátidas cuando nosotros tenemos G1, que no tenemos una duplicación, y ya cuando tenemos el G2 que tenemos la duplicación. Porque a veces vemos que nosotros confundimos
cuando tenemos una hebra simple al tener cromátidas hermanas. Y eso también Bien. es súper importante porque uno dice, ¿por qué en meiosis 1 a meiosis 2? A ver, les voy a plantear una duda que tenía yo antes, ¿bien? Lo que yo voy a decir ahora está mal, pero yo decía, cuando estaba estudiando como usted, yo decía, no lo puedo entender. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué en la meiosis 1 se generan células haploides, núcleos haploides, cuando todavía los cromosomas están duplicados? Eso yo no lo podía entender, ¿bien? Yo tengo la Y es lo misma mismo, duda, Maca. es lo mismo que tienen, la misma Yo duda que también, tienen Maca. ustedes, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el ser haploide o diploide lo da el tener juntos en un núcleo la pareja de cromosomas homólogos, no la cantidad de brazos de moléculas de ADN, de cromátidas que tiene cada cromosoma. Es decir, acá tengo cromosoma 1, cromosoma acá. Vamos a usar este mismo ejemplo. Entonces, si esto está en un núcleo y esto está en otro, recuerden que esto puede ser al azar. Acá puede ser 2 materno, y esto también es parte de la variabilidad que da la meiosis. Puede ser materno y acá puede ser paterno. O sea, no quiero decirle que siempre los paternos a un lado, porque eso es una probabilidad que se dé todo así. Entonces, si esto fueran núcleos o polos opuestos, bien, lo voy a separar bien. Acá yo estoy hablando de que en este momento lo que yo estoy bordeando es un futuro núcleo o un polo haploide. Da lo mismo si este cromosoma está así o este cromosoma está así, así. ¿Bien? Da lo mismo, pero es haploide porque se separaron los homólogos, porque están en núcleos diferentes. ¿Bien? Sí, Entonces, Maca. si yo digo, yo tengo esto, acá hay una pareja de homólogos, o yo tengo esto y esto, a ver, voy a poner, este es un ejemplo, bien abajo, tengo este otro. Esto en este momento, acá en este momento está representado como diploide. Entonces, ahora se van a extremos opuestos y esto es haploide o diploide. Haploide. Haploide. Pero están duplicados los bracitos de ADN, no tiene nada que ver, porque eso es otra historia. Entonces, por eso, meiosis 1, dentro de otras cosas, se encarga de separar estos homólogos. Acá ya genera haploides. Y luego, meiosis 2, se encarga de separar estos bracitos que están aún duplicados. Maca, ¿Sí? entonces acá no aplicamos lo de las cromátides y el otro tema. ¿Cuál? Básicamente, es como que son términos apartes. Lo que cuenta acá son los pares de homólogos, Sí, básicamente. pero ¿cuál es el otro tema? Porque, ¿a qué te refieres con eso? Lo que decía usted recién, eso de las cromátides y el otro, que en este caso no se separan como en la mitosis, a eso voy. Por eso a mí me generaba la duda por qué son haploides si Claro, siguen siendo eso. porque esto es meiosis. Esto que yo estoy Claro, explicando es meiosis, porque el problema de haploide a diploide, de diploide a haploide se da en la meiosis. Bien, claro. ahora vamos a ver un tema que era una consulta que tenía Juli. Entonces yo digo, ¿en qué parte? Voy a hablar de la mitosis y ustedes van asociando a la meiosis. ¿Y en qué parte del ciclo celular? Vamos a ver, yo voy a plantearlo así. Tengo G1, tengo S, tengo G2, tengo mitosis y tengo citocinesis. Bien. ¿En cuál parte de esto a mí me va a cambiar la cantidad en cuáles de estas partes me va a cambiar la cantidad de ADN de la célula? La Es- S. En ese. En S, fíjense que estoy preguntando por la célula. En S y en otra más. Y en G2. G2. No, no, Citocinesis. en Mitosis. citocinesis.
Porque estoy preguntando de la célula, no pregunté por el núcleo. ¿Bien? ¿Cómo sería, Maca? ¿Lo podés repetir, por favor? ¿En cuáles partes del ciclo celular va a cambiar el número de moléculas de ADN para la Ah, célula? claro, en ese va a aumentar y en la citocinesis va a disminuir, ¿o no? Claro, exacto. Y recuerden que acá estoy hablando de la célula en total, porque si empezamos a hablar por polo, esto habría que marcar otra fase, en total. Ahora, ¿por qué? Porque yo voy a tener que en G1 tengo el cromosoma así, y luego de ese, porque luego de ese que se han replicado todos los cromosomas, voy a tener así. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿con qué nos vamos a quedar? Que existen ciertas fases del ciclo celular en la cual me va a cambiar el número de cromosomas. ¿Me pueden decir las fases, los momentos en los cuales cambia el número de cromosomas para la célula? ¿Cómo, Maca, puedes repetir, por favor? ¿Cuánto En cambia el la, número de cromosomas en En una la célula? en la anafase. anafase. Bien, cambia en la anafase porque en la anafase voy a pasar de esto a esto. Entonces, ¿cuántos cromosomas tengo acá, donde estoy mostrando? 2, Dos. ¿Y cuántos tengo acá? No, acá tengo 1. dos. Cuando está ¿Dónde duplicado es tengo? uno solo. O sea, de 1 a 2. Claro, de 1 a 2. ¿Y acá cuántos tengo? Ay, Maca, es que no sé dónde está señalando. Claro, no Ajá, no señala se ve ningún nada. lado. Ahí. Ah, Lo que bien. pasa es que queda muy Dos. chiquitito, ¿ves? Dos cromosomas. Si ustedes me dicen que no, lo vemos de inmediato. Ahí. Bien. Entonces, acá, ¿cuántos cromosomas tengo? 1. Uno. ¿Y acá cuántos cromosomas tengo? 2. Bien. ¿En qué proceso se empiezan a separar los cromosomas? En En la la fase. anafase. Bien. Por lo tanto, a partir de la anafase, me va a cambiar el número de cromosomas en la célula. ¿Me va a cambiar en anafase el número de moléculas de la célula? No. Y ahora, lo que sí, ahora estamos hablando de célula en total. Si yo les pregunto, si ustedes, yo veo que el cursor se ve, lo veo ahora que estoy quitando la imagen. Si yo les estoy preguntando, bueno, cada vez que me hablan se me fue eso que quería decirle, pero bueno, acá yo tengo un cromosoma y acá tengo dos cromosomas. Si yo pregunto por un polo, ahí hay otra diferencia, porque yo les estoy preguntando en este momento por célula en total. Si yo tengo 6 cromosomas en anafase, en la célula en total, ¿cuántos cromosomas voy a tener por polo? 3. 6. Por polo 3. 3. ¿Bien? Bueno, porque resulta que estos, es como que yo les preguntara por esto. Yo tengo acá, y luego acá tendría, por lo tanto, este también se separa. Y acá tengo nuevamente este, y este también se va a separar. Entonces, si yo les pregunto por la célula en total, todo esto, acá, donde estoy bordeando, donde se encuentran en realidad, ahí sí que no se ve, tiene razón, Tato. Acá, donde tengo los palitos nomás, que son en realidad cromátidas, yo acá tengo 6, si estoy considerando la célula en total. En cambio, si yo estoy considerando un polo, por eso los estoy separando, ¿cuántos tengo por polo? 3. 3. 3 más. Entonces, cuando ustedes hagan sus cálculos, tienen que indicar si están hablando por la célula en total o si están hablando por polo. Pero también depende de cómo se los pregunten. Bien, pero para esto tienen que manejar muy bien lo que vieron en mitosis y en meiosis. Bueno, ya vimos la guía de ejercicios.
Ya Maca, vimos, ¿sí? ¿puedo proponer una idea? Yo lo que usted nos hizo hacer creo que en tutoriales fue de hacer el cuadrito en mitosis que pasaba en cada fase. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho a entender este tema. Me gustaría si lo podría hacer en meiosis, que ahí me cuesta mucho saber cómo va variando este tema de ADN, cromosomas. Bien, bien, bien. Bueno, Capaz le pero ayuda a antes, los chicos también. sí, antes quiero revisar algo, lo que pasa es que me voy quedando sin tiempo. Pero quiero ver algo antes de eso, quiero ver cómo vamos con la guía de actividades, ¿bien? Simplemente porque eso me tiene un poquito nerviosa. Bueno, la parte de mitosis y de meiosis ya la revisamos completamente. Vamos a hacer una especie de recreo de la meiosis y me voy a ir rápidamente a la parte de células. Hay algo que les afectaba, no, les angustiaba un poco, y es el tema de los transportes de membrana. Bueno, les dejé un esquema en el Symbaloo que organiza los transportes, el tema transportes y membrana. Porque nosotros podemos hablar de muchas cosas al hablar de membrana y de transporte, pero si ustedes no tienen un esquema organizado en su mente, se les olvidan temas. ¿Por qué? Porque no los tienen, no hay una organización. Entonces, cuando se trata de recuperar información, se recupera todo. Puede recuperarse bien o puede recuperarse mal. Dice esquema de transporte de membranas, el que a mis alumnos les dije para que hicieran una corrección de una tarea. Bueno, rápidamente voy a hablar un poquitito, rápidamente, de las membranas biológicas. Ya sabemos que rodean a las células, que separan un interior y un exterior, que permite regular un medio interno, permiten que el medio interno sea diferente al externo, regulan el paso de sustancias, permiten generar, hablo de las membranas biológicas, compartimentos dentro de la célula, forman un sistema de endomembrana, núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, formación de vesículas, se producen proteínas que van a estar dentro de las células, bueno, y hay otras proteínas que van a salir dentro de la célula también, entonces tienen distintas marcas y eso les permite estar dentro o salir de la célula. También las membranas sirven para dar una base o una superficie para que sucedan reacciones químicas, permite que se adhieran o comuniquen las células entre sí, permiten transmitir señales, etc. Dentro de esto, también estas membranas tienen las características de poder fusionarse con otras membranas y formar vesículas. Lo importante de esta capacidad de poder fusionarse, que me permite, por ejemplo, fusionar un lisosoma con una partícula que venga del exterior en forma de membrana, un fagosoma. O lo otro que me permite esta capacidad de fusionarse, me permite la exocitosis. Si se produce una proteína que debe salir de la célula, viene en una vesícula, se fusiona contra la membrana plasmática, la vesícula queda incluida dentro de la membrana y el resto se elimina. Porque es importante, porque esto sirve a entender un tipo de transportes que es el mediado por vesículas. También las membranas son flexibles, permiten a la célula cambiar de forma, y esto nosotros lo estudiamos cuando estuvimos hablando de la esferocitosis hereditaria. Además, bajo ciertas condiciones, pueden fusionarse con otras bicapas, y eso ya se los expliqué porque era importante. Ahora, las membranas están compuestas, existen varios modelos. ¿Vieron el modelo del mosaico fluido? Sí, Maca. Sí, Maca. Bien. El mosaico fluido, ese es un modelo que ya tiene cambios, bien, pero en esencia nos hablan de la bicapa, de que tiene proteínas intrínsecas, proteínas extrínsecas, que tiene también carbohidratos, etcétera, diferentes elementos que forman a la membrana. ¿Cuándo vimos nosotros este tema? Cuando estuvimos hablando, uno, de los canales iónicos, fibrosis quística, y dos, cuando estuvimos hablando de la esferocitosis hereditaria. Cuando hablamos de la esferocitosis hereditaria, vimos que habían proteínas integrales y periféricas. Un ejemplo de integral es la CFTR, ¿bien?
Luego estuvimos hablando en la esferocitosis de que existe un citoesqueleto, una corteza por la cara interna de la membrana, que se ancla al lóbulo rojo a su membrana y permite que cambie de forma y que se adapte, que aumente su volumen, que no pierda membrana, etc. Ahora, ¿por qué es importante entonces? Estas proteínas tienen diferentes funciones, pero nosotros tenemos que entenderlas para poder entender todo esto. Nos va a permitir entender los posibles transportes que suceden dentro de la célula. Si ustedes van al Cenbalú que dice clase 3, hay un artículo que dice mapa conceptual de transportes. Ese es un artículo de un capítulo de un libro de fisiología donde lo que hace es ordenar los transportes a través de la membrana. Entonces, dice, según los requerimientos físicos, los transportes de membrana se pueden dividir en 3 tipos. Cuando una molécula atraviesa directamente la bicapa lipídica, ¿cómo se llama ese transporte? Pasivo. Difusión. Difusión. Bien, falta una palabra. Difusión Facilitada. pasiva. Facilitada. No. Difusión simple. Difusión pasiva. Bien. Difusión simple. Si en cambio este proceso es mediado por un proceso mediado que requiere proteínas de membrana, yo acá voy a tener 2 posibilidades. Que sea una difusión facilitada o que sea un transporte activo. Hablamos de cuando las moléculas atraviesan la bicapa, por ejemplo, el CO2, los gases en el glóbulo rojo. Luego estuvimos hablando de transportes que requieren proteínas y vimos la difusión facilitada. La difusión facilitada, por ejemplo, los GLUT, cuando hablamos de glóbulos rojos y glucosa. Y los transportes, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio cuando estuvimos estudiando esferocitosis hereditaria. Esferocitosis hereditaria. Ahora, existe una tercera posibilidad en la cual yo voy a necesitar la formación de vesículas. Y estas vesículas van a estar formadas por membrana. Dentro de esto tengo 3 posibilidades. ¿Se acuerdan cuáles son las posibilidades en estos transportes? Cuando llevan La Endocitosis, endocitosis, la inocitosis exocitosis. y fagocitosis. Bien. Para la endocitosis nosotros vimos un ejemplo durante el año. Y es algo que se llama la endocitosis mediada por receptor. ¿Recuerdan cuándo vimos endocitosis mediada por receptor? Cuando O a lo mejor no lo necesitaba vimos. A ver, Emi. cuando necesitaba de la insulina para que ingresara la glucosa. ¿O No. nada que ver? No. Que para que sea endocitosis mediada por receptor, que va a permitir el ingreso de algo mediante la formación de una vesícula. Sí, disculpe. Tranquilo, no importa. A ver, ¿recuerdan? ¿Las acuaporinas no, Maca? No, eso sería, va a facilitar por medio de proteínas, pero no va a formar vesícula. A ver. Lo vimos en dislipidemia. Lo de las LDL con Muy el... bien, Luisina, muy bien. Las LDL. El receptor de LDL capta a esta LDL que va con su ApoB100 y además tienen en esta superficie, estas vesículas, algo que se llama clatrina. Y lo que permite, reconoce y endocita, incorpora esta LDL al interior de la célula donde se procesa. Fagocitosis, vamos a hablar algo cuando estemos estudiando sistema inmune. Y exocitosis lo hemos visto, por ejemplo, cuando se produce la insulina y se vierte, se elimina al exterior, o las proteínas, las enzimas pancreáticas, etc. ¿Bien? Luisina. Maca, ¿usted me puede explicar la de mediada por receptor? Porque tengo el concepto, pero no entiendo. A ver.
Bueno, ahí sí que ya nos estamos saliendo del tema, ¿bien? No, si no, no hay No, les es digo porque para tengo que, esa duda. no, lo que pasa, Luisina, es que lo van a escuchar y van a creer que también entra, por eso les digo, te lo explico en un Ah, no, ratito. tranqui. Miren, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen, miren, hay un receptor, acá está la superficie con clatrina, y acá viene una determinada partícula que se une a ese receptor. Imagínense que esa estrellita es el LDL. Entonces, como viene este reconocimiento, se va a formar una vesícula y es así como ingresa al interior de la célula. ¿Bien? Les digo porque yo supongo que de esto tendrán que saber los tipos nomás, los nombres, pero no el detalle. Pues si quieren el detalle lo podemos repasar. Yo voy a ver si pongo algunas clases de solo repasos para preparar el examen final. ¿Les parece? Sí, marca a mí. Sí, Maca. Dime acá, por favor. Entonces, ¿qué estamos Disculpe, ahora? doctora, ¿Sí? disculpe que la vuelva a molestar. Nosotros en realidad deberíamos saber solo hasta ahora lo que es endocitosis y exocitosis, porque difieren muchas de las clasificaciones en diferentes libros. Exacto, incluso algunos te dicen que endocitosis no sería la fagocitosis un tipo de la misma categoría, sino que son separadas. Ustedes sepan por el Exacto. momento endocitosis, fagocitosis y endocitosis mediadas por receptor, así como en general, pero van a ir viendo que hay diferencias en la literatura. Bueno, lo último que me quedaba como para revisar este esquema es en función de la energía. Entonces, vamos a tener que según el requerimiento de energía, podemos clasificar a los transportes en dos grupos. ¿Sí, Sol? No, no estoy presentando, lo que pasa es que es la página de un libro, se las tengo en el Simbalú. Bien, el Simbalú que dice mapa conceptual de transporte, ahí lo pueden ver, porque es un libro, ¿bien? Entonces, según la cantidad o según la energía, si requiere energía del ATP, tenemos transportes activos o tenemos transportes mediados por vesícula, endocitosis, exocitosis y fagocitosis. Entonces, esto sí requiere energía. Si lo que usa es, si se producen en función de gradientes que va de mayor a menor concentración, ahí vamos a tener la difusión. No requiere ATP para eso. Y ahí vamos a tener la difusión simple y la difusión facilitada. ¿A qué va esto? Va al hecho de las figuritas que vienen en el informe, en las actividades. La idea de esto es que ustedes fueran leyendo como para ir identificando, pero no les vamos a preguntar el seleccionar, me voy a fijar en eso, me voy a asegurar que eso no, indicar qué transporte es, porque por el momento ustedes no los estudiaron como decirles, mira, este esquema representa tal cosa, ¿bien? Pero sí les voy diciendo que, por ejemplo, acá tengo desconfigurado, pero me parece que es el 11, el primero, correspondería a que son unas proteínas rosadas donde pasan elementos. Eso es una difusión facilitada, porque se va de mayor a menor concentración. El siguiente es un ejemplo de la bomba de sodio-potasio. Después viene una difusión simple, después viene por canales iónicos. Y eso nomás, no se preocupen más por eso. La pregunta 18, y simplemente en la pregunta 18 les están explicando qué es lo que sucede al colocar diferentes sustancias como diferentes concentraciones. Esto simplemente es para explicar que un glóbulo rojo, por ejemplo, imagínense que esa estructura que está ahí es un glóbulo rojo, en el ambiente isotónico no cambia de volumen, en el hipotónico y en el hipertónico sí. Voy rápido porque he consumido mucho tiempo y tengo consultas de ustedes. En la pregunta 20, en este esquema se representan diferentes sistemas de transporte a través de la membrana. Nombrar y explicar el sistema que representa cada tipo, cada número. El número 1, pregunta 20. Bueno, pasa directamente a través de pasa directamente a través de la membrana. Va de mayor a menor concentración. ¿Qué tipo de transporte puede ser? Difusión simple. Bien. Luego, vamos a ver que viene a través de canales proteicos.
¿bien? Y el otro sistema puede ser a través de proteínas que permiten el paso, la formación de poros, etcétera. Bien, todo esto es difusión facilitada. Y el otro que va en contra del gradiente, que necesita energía, es una bomba. Sobre las imágenes acá, el que tengo no me pudieron abrir porque lo pasé al Word. Después me preguntaron sobre lo del método científico. Bien, si no vieron método científico, no vamos a preguntar método científico, ¿bien? Pero simplemente el método científico, ¿vieron método científico entre comillas? No, Maca, muy por encima. No, Maca. Bueno, O sea, pero si lo vieron muy por encima, me pueden no, responder es que esto. igual, No, no, Maca. en realidad no lo vi. No, Nunca Maca. explicó nada así muy profundo de eso. Porque, ¿qué gracia tiene el método científico? Acá dice, crear hipótesis. Bueno, cualquiera puede crear hipótesis, no. Formular teoría, hacer observaciones y anotaciones cuidadosas, cualquiera puede hacerlo. Pero la ventaja del método científico es que nos da un sistema organizado que nos permite generar pruebas, experimentos para poder comprobar las hipótesis. Bien, si quieren, a vuelta de examen y todo, hacemos un repaso y hablamos del método científico. Si ustedes quieren, si no quieren, no pasa nada. 25, microscopio óptico. La 28, ¿dónde se producen las proteínas? En los ribosomas. ¿En qué parte dice usted, Maca? Había escuchado otra cosa recién, ¿eh? En los ribosomas. ¿Y en qué otra? Y si yo les digo, núcleo, mitocondria, retículo endoplasmático y lisosomas. ¿En El cuál de retículo. estos puede? Retículo endoplasmático. Bien. Entonces dice, en algunas enfermedades, un receptor de membrana celular falla en su función. Y en la mayoría de los casos el problema viene en un cambio de un receptor de manera que no puede alcanzar la superficie de la célula. Bueno, lo que pasa es que el CFTR, la fibrosis quística, se altera de muchísimas formas. El sitio en la célula donde las proteínas de membrana son sintetizadas y ensambladas se llena con las proteínas anormales. Entonces, de esos, ¿dónde podrían estarse acumulando las proteínas? El retículo. Exacto. Y acá hágase el ejemplo de una alteración que produce fibrosis quística, porque son muchas mutaciones, diferentes presentaciones. Dice, están en procariontes y no en eucariontes. ¿Qué es lo que no está en los eucariontes de esa lista? Pared celular. Para el celular. ¿No tienen pared celular los procariontes? ¿Algún tipo de pared celular? Sí tienen los procariontes. Nada más que no tienen núcleo y no tienen las organelas rodeadas por membrana. Entonces acá dice, están en procariontes, están en procariontes y no en eucariontes. Procariontes y eucariontes, ¿podría ser el núcleo? Sí. No, ¿El núcleo por qué no? Si los procariontes no tienen núcleo, Los procariontes no tienen. tienen una zona. Ah, tienes razón, está al revés, sí, están en procariontes y no en eucariontes animales. Entonces hagámoslo al revés, a ver. sería la pared celular. Y sería la pared celular. La había leído al revés, ¿bien? Sí, exacto. Bueno, para que vean, después me dicen que no saben y saben lo más bien, hasta me corrigen. ¿Ven? Mensaje positivo. Sí, pero acá preguntan las células eucariontes animales, ¿viste? Es donde yo me equivoqué al leer. A mí me pasó lo mismo, yo pensé, no están en procariontes. Eso es lo que leí yo, por eso pensaba en el núcleo. Después me quedó la duda con las otras, ¿bien? Bueno, entonces sería eso. Ahora, después tengo una pregunta. Los ribosomas de mitocondrias y cloroplastos son 70S, ¿bien? Ahora, después, bueno, hay otras preguntas que me he saltado. Sobre la EVA mitocondrial, todo esto son preguntas que están relacionadas al texto que están ahí más arriba. Pero eso sí que no se les van a preguntar. Los dictosomas, que son estructuras que forman parte del aparato de Golgi, y la eucromatina, que de las opciones ahí es que está poco condensada. Y se acabaron las preguntas, ¿bien? Después el laxonema y no, porque eso ya es más detalle que no lo han visto seguramente. Pero el resto de las preguntas yo asumo que no tienen dudas porque nadie más me hizo consultas, ¿bien?
sea, si ustedes me dicen eso no lo vimos y todo, a mí me van ayudando. Si no me hacen consulta, yo asumo que no tienen dudas. Ese es el problema. Por eso les decía, pregúntenme, porque eso a mí me permite orientar cómo poder ayudarles. Me preguntaron 3 o 4 personas de los 160 o 170 que son ustedes. Porque tenemos tantas dudas que no sabemos ni por dónde empezar, doctor. Gonza, hay una compañera que me escribió varias dudas. Ah, sí, es un chiste. Y me escribió un montón. No, Gonza, no, es que sabes que no está mal tu comentario, porque en cierta parte cuando una vez está como muy desorganizado, con el estudio, digo, con los temas que nos tiene, a veces como que no sé bien lo que no sé. O sea, tampoco estaría tu comentario mal. Bien, pero te digo, por lo menos acá hay personas que me escribieron varias preguntas. Y mejor que me escriban varias preguntas porque yo sé cómo ayudarles, ¿bien? Pero bueno, a lo mejor algunos efectivamente han tenido varias dudas, pero de 160, 170, que me pregunten 4 y que en la clase participen 6. Bien. Bueno, alguien había levantado la manita. Yo, doctora, yo le envié una pregunta que era que con qué se refería con los índices hematimétricos. Bien, muy bien. Bueno, a ¿Qué eso se tanto refiere. tenemos que saber? Sí, a eso se refiere BCM, HCM, CHCM. Esas definiciones las dimos creo que el primer módulo, ¿bien? Entonces, ¿por qué iba esta pregunta? Porque puede ser por lo siguiente. Dicen, y vamos a hablar un poquito ahora rápidamente vamos a repasar tutoriales. Vamos a hablar de esferocitosis hereditaria. Entonces, la esferocitosis Maca, hereditaria, ¿sí? De genética son las que están en la guía mía. Sí, sí, pero tengo que alcanzar a hacer eso porque me quedan 23 minutos y no tengo más horas de clase. Bien, entonces, esferocitosis hereditaria, porque todas las veces era genética el tema y no me habían dejado hacer este repaso de tutoriales. Para la esferocitosis hereditaria, y nosotros habíamos visto que suceden alteraciones a nivel de las proteínas que permiten unir el citoesqueleto y la membrana plasmática. ¿Qué es lo que lleva a consecuencias como esto? Que se pierden ciertas zonas de membrana, pero además se altera en forma secundaria la permeabilidad de la membrana. Por lo tanto, aumenta el ingreso de sodio. Si está aumentando el ingreso de sodio, se va a activar alguien que va a sacar sodio. ¿Quién es? la bomba sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio. Entonces, la bomba de sodio-potasio va a comenzar a sacar y sacar y sacar sodio. Cuando vamos sacando sodio, también después por osmosis va a empezar a salir agua. Y por distintos mecanismos que los autores explican de diferentes formas, se deshidrata finalmente el glóbulo rojo. Si este glóbulo rojo se deshidrata, va a disminuir la cantidad de líquido de su interior y va a parecer como que yo tuviera más hemoglobina. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la concentración de hemoglobina corpuscular media? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Pero me aumenta la hemoglobina corpuscular media realmente? No, No, el se mantiene igual. CHCM. Entonces, para eso es lo único que necesitaba manejar, CHCM, HCM, bueno, y el BCM porque está ahí mismo, bien, porque es también de los índices básicos, pero esto lo vimos el primer semestre. Pero estuvo muy buena la pregunta porque gracias a eso repasamos este tema. Ahora, el glóbulo rojo es bicóncavo, pero en algún momento va a ir perdiendo membrana, se va a ir alterando por su paso por el bazo y va a finalmente transformarse en un esferocito. El esferocito, al perder membrana, a disminuir su relación superficie-membrana, va a tener problemas de adaptación y va a tener la capacidad disminuida para permitir incorporar volumen dentro de este glóbulo rojo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando este glóbulo rojo pase dentro del vaso, que lo hace pasar por espacios muy pequeñitos y muy sinuosos, existe una velocidad de paso mucho más lenta que en la normalidad, y esto va generando falta de glucosa, va a estar frente a sustancias oxidantes, va a estar frente a pHs aumentados, etcétera, que van a ir generando
alteraciones en este glóbulo rojo y lo van a llevar a perder más membrana. Quiere decir que cada vez que pasa por el vaso, se van a ir generando marcas y esto es el condicionamiento esplénico. Lo que va a generar después que este glóbulo rojo en una de sus tantas vueltas queda atrapado definitivamente ahí y se destruye. Cuando la destrucción de estos glóbulos rojos es en gran cantidad, no se alcanza a conjugar toda la bilirrubina que se produce y se empieza a acumular y empieza a haber una hiperbilirrubinemia a predominio de esta bilirrubina no conjugada. Y en algún momento esto puede llevar a la presentación de ictericia. Por lo tanto, es importante ver que la ictericia se puede producir por todas las bilirrubinas, la directa o la indirecta. Pero lo que es súper importante que ustedes analicen que hiperbilirrubinemia no es sinónimo de ictericia. ¿Por qué? En muchas situaciones una persona puede haber disminuido ya sus niveles de bilirrubina, pero como en sangre la bilirrubina en los tejidos es más difícil de eliminar, más lenta, aún puede tener ictericia sin hiperbilirrubinemia. Y otra cosa, la bilirrubina tiene que estar aumentada en determinada cantidad para producir ictericia, no es cualquier cantidad de bilirrubina. Bueno, sobre las causas de la enferocitosis hereditaria, bueno, vean que puede estar afectada a mutaciones de genes que codifican para la espectrina, para la anquirina, etcétera, la banda 3, etcétera. Listo, terminamos con enferocitosis hereditaria. ¿Alguien quiere nombrar algo, decir algo, saber algo de la enferocitosis hereditaria? Maca, perdón, ¿qué dijo de la deshidratación del glóbulo rojo? Cuando aumentaba el HCM, eso. Lo que pasa es que, ya sea por la hiperactividad de la bomba o por otros fenómenos que también están en estudios, porque si busca la bibliografía puede que la respondan de diferentes formas, se produce una deshidratación del glóbulo rojo. ¿Bien? Bien. Y esto también es el que va aumentando, por eso aumenta la concentración de hemoglobina. O sea, no es que aumente la hemoglobina en sí, por eso no aumenta la HCM. Bien, bueno, eso es así como lo más esencial y lo más básico. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? La fibrosis quística. Para la fibrosis quística, vamos a ver que acá, Valentina, la bilirrubina no solo se forma por la destrucción de glóbulos rojos, ya sean en la médula ósea, en la eritropoiesis ineficaz, o ya sean en el vaso o en la bien. Lo que va a generar bilirrubina es todo lo que lleve grupo hemo. Así que si hay enzimas, mioglobina o etcétera que tienen grupo hemo, también van a producir hemoglobina. Un 80% de la bilirrubina es producida por la destrucción de glóbulos rojos senescentes, un 10% puede ser eritropoiesis ineficaz y la diferencia por otros elementos que tengan hemo más o menos puede ser. ¿Bien? Bueno, fibrosis quística, nosotros lo estudiamos cuando estuvimos hablando el tema de canales iónicos, por eso es que les hablaba yo de transportes de membrana. Y a mí que me interesa que ustedes sepan que CFTR no solamente es un canal de cloruros, sino que también influye en la actividad de otros elementos, de otros canales y otras proteínas de membrana, por ejemplo, los canales epiteliales de sodio, los GENAC. Ahora, vamos a ver, me salto la clínica, me salto muchas cosas porque eso ya ustedes lo tienen que haber estudiado. Vamos a ver que yo necesito que ustedes conozcan por qué una persona con fibrosis quística tiene su piel salada. Bien, porque dicen que le dan un beso a Federico y la mamá siente salado. Y ustedes se van a fijar que las glándulas sudoríparas, cuando producen sudor, van a pasar, producen primero un sudor primario y luego tienen cambios, de manera que lo que sale realmente a la piel es diferente a lo del principio. Para eso se necesita reabsorber cloruro. Si el canal de cloruros no está funcionando adecuadamente, nos vamos a encontrar con que tampoco se va a estimular la actividad del de sodio.
Por lo tanto, el sudor tiene mayor cantidad de cloruro y de sodio. Como están perdiendo más cloruro, más sodio, esto también está ayudando a que la persona tenga una mayor posibilidad de deshidratación. Luego, las infecciones respiratorias. Recuerden que el CFTR funciona diferente según lo que nosotros estamos hablando. A nivel de pulmón, existe algo que permite, las células del aparato respiratorio tienen cilios. Esto permite limpiar la vía respiratoria. Por lo tanto, nosotros necesitamos que estos cilios tengan una cantidad adecuada de líquido. Frente a alteraciones del CFTR, se va a retirar una mayor cantidad de sodio y con ello de agua, que va a hacer que estas secreciones sean espesas. Junto con otros factores como que facilitan las reacciones inflamatorias, el desarrollo de ciertos microorganismos, etcétera, aumenta la posibilidad de infecciones respiratorias. Y también vamos a ver que también puede afectar a la parte exócrina del páncreas, incluso llegar a afectar la endocrina. Bien, y producir desnutrición, vamos a tener una insuficiencia pancreática exócrina, con disminución de la elastasa, etcétera. Todo esto lo tienen que haber estudiado ya. El siguiente tema que nosotros vimos, y recuerden que acá también va membrana incluido, en los dos tutoriales de fagocitosis y urocística hablamos de membrana. Bueno, después que nos está quedando ciclo celular. Con los contenidos del ciclo celular se van a quedar a lo que vieron en la clase. Bien, y van a tener que estudiar aparte P53 y RB, que ahora yo no tengo tiempo de explicar, pero eso ustedes lo tienen que haber ya estudiado. Juli. ¿Te puedo hacer una pregunta de fibrosis quística? Había una pregunta tuya en la clase de integración que decía que cómo se puede relacionar con el equilibrio ácido-base y si puede haber hiperaldosteronismo secundario. ¿El equilibrio ácido-base sería la alcalosis metabólica o la acidosis en el intestino? La alcalosis metabólica. ¿Bien? Ah, bien. Tú me dices por lo del bicarbonato en el intestino. No, esto es a nivel metabólico, a nivel, sí, del organismo, la parte interna, no del tubo digestivo. Y esto también va a ir asociado con un hiperaldosteronismo secundario. Y creo que les dije bibliografía, ¿bien? Bueno, ¿qué me interesa que sepan ustedes? Estudiamos dos cuadros, estudiamos el síndrome de Li-Fraumeni. A mí me interesa que ustedes sepan que está relacionado con la P53, proteína supresora de tumores, protector del genoma. Sepan las funciones, sepan cómo se relaciona con el ciclo celular y qué sucede cuando P53 está mutado. Que vamos a producir, que vamos a ver que células con daño, con alteraciones, con algo que no debería estarse reproduciendo en la normalidad, acá se vuelven independientes del ciclo celular y se siguen reproduciendo. El síndrome de Li-Fraumeni se caracteriza porque familiarmente existe la mayor posibilidad de desarrollar determinadas patologías malignas. Retinoblastoma. En el caso del retinoblastoma, nosotros vamos a estudiar dos tipos. Maca, ¿Sí? ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí. Te quería hacer una pregunta del síndrome de Li-Fraumeni. Pues la P53 es la que estimula el crecimiento de células cancerosas o es la que hace que mueran por apoptosis. Es o sea, lo que hace es un protector, por lo tanto, lo que hace es controlar el ciclo. Si hay problema y la célula no puede continuar, tiene errores, vaya apoptosis, etcétera. Entonces, cuando no está la P53 funcionalmente activa, es que ahí sí se van a reproducir estas células neoplásicas o células con mutaciones. Y no se mueren, o sea, no hacen apoptosis, digamos. Claro, se vuelven independientes del ciclo y se siguen reproduciendo. ¿Bien? Claro. Bueno, buena pregunta. Javiera. Sí, es Javiera. ¿Sabes por qué no lo podía decir, Javiera? Porque acá dice 55 y más, y justo está tu nombre. Por eso no me pasa nada, Maca. Estoy cansada. Muchas gracias, Maca. De nada, ahora vamos a ver, pero volando el retinoblastoma. ¿Se acuerdan los dos tipos de retinoblastoma que existen? Que estudiamos. ¿Esporádico o hereditario? Bien.
En el esporádico y el hereditario, como producto final, en los dos vamos a ver que estos retinoblastos van a producir un aumento de la proliferación, que no van siguen reproduciéndose cuando no debieran. Bueno, ahí fíjense en la función del RB. Lo que yo les quiero aclarar es lo siguiente, que en el esporádico, primero, para desarrollar el retinoblastoma yo necesito que la célula afectada tenga los dos alelos, porque son multiploides, del RB mutados. En el esporádico no nace con mutaciones en el RB. Entonces, la mutación geminal no la tiene el esporádico. Es el caso tutorial. Pero dentro del desarrollo aparecen dos mutaciones somáticas. Y cuando las dos mutaciones en una célula hacen que esta célula tenga sus dos RB alterados y no tengan su función, entonces ahí se desarrolla en una única célula la proliferación aumenta y viene el retinoblastoma. Ahora, en el caso del hereditario es diferente. En el caso del hereditario vamos a ver que hay un alelo que ya viene mutado y esa es germinal, o sea, eso viene de familia, digamos, bien hereditario. Y la otra mutación va a aparecer, somática va a aparecer también con el desarrollo. Entonces, vamos a ver que el esporádico tiende a ser unilateral, a producir solamente alteraciones en la retina, en cambio el otro tiende a ser bilateral, a tener familias afectadas, etc. Listo, acá con esto vimos en teoría todo el tema de lo tutorial. Voy a realizar pero volando los ejercicios que me habían pedido. Nada. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta de lo del retinoblastoma? Yo había leído en unos artículos que, por ejemplo, podían desarrollar otros tumores y mi tutora me dijo que no. Me dijo A ver, ¿qué te respondió? que cuando era esporádico no había otros tumores, en cambio si era hereditario sí podía. Está Puede bien, ser así. por eso les digo que el esporádico atiende a quedar acá. Ahora yo estoy diciendo otros tumores tecticulares relacionados por el RB, porque eso no implica que la persona por otro motivo tenga otro tumor maligno, bien, pero por el RB queda ahí, bien. O sea, no me da algo más porque su RB solamente ahí es el problema. Bien, pueden haber problemas, bueno, por el mismo tumor en sí que está ahí, pero eso es otra cosa. En cambio, el hereditario sí, porque el hereditario ya está mutando en sus células esa mutación, esa mutación. Bueno, a ver, voy a ver rápidamente el ejercicio 1 y 2, ya lo revisamos. En todo caso, el ejercicio 1 y 2 en Pierce lo tienen. Después, grupos sanguíneos ya les voy a comentar, por lo tanto lo paso. Después, herencia ligada de la madre. En el de la madre, la cual tenía el problema que les daba con el cuadro de Punnett, pero no les daba con las probabilidades. Sí, y esto es herencia ligada. Bien, ya les cuento. No, yo había anotado el 20, el del albinismo es el 10. ¿Cuál es ese? Es uno más adelante, parece. Déjame ver, bien, ya para el final no tengo más dudas. Y el 17. Sí, a mí también está. Ese sería el 17. Bien, vamos a hacer una cosa, para ir más rápido, porque el reloj no me ha hecho la consulta, porque me quedan 6 minutos. Voy a hacer lo siguiente. Bien, ¿quiénes tienen la duda con este ejercicio? Sol y Yo, Maca. Martina. Sí. ¿Me puedes repetir tu apellido? Porque acá me sale la M y hasta ahora Sí, Bien. Viste que pregunté que era el otro apellido. Bien. Bueno, pues acá como les puedo ver la escrita, por eso me es más fácil. Y yo les digo después y comentamos ese ejercicio para ver lo que lo pasa, porque me quedan 5 minutos. Y yo sé que está algunos de ustedes pueden trabajar o algo.
Entonces nos vamos a organizar. Bien. Bueno. 16 de ciencia, bien. Bueno, hacer tantas cosas ahora, pero a ver si mañana todo bien. Ahora, bueno, la fecha del examen, pueden usar calculadora, no el celular. Si no les indican cómo hacer un cálculo, puede ser una toda la probabilidad, lo que es mejor. Ya les dije que algunos iban a ganar la playa y el otros ahí, que el examen es más difícil. Y van a haber algunas preguntas, algunos problemas, ¿sí? Sus preguntas de tutorial, ¿cómo van a hacer? Porque no cantan bien. Es que la pregunta de tutorial pueden ser alternativa, verdad, falso, desarrollo. Todavía no lo tengo claro, porque hay que ver. O sea, no es llegar y poner todas las preguntas de desarrollo, porque también hay que tener el tiempo que se tienen para hacerlo, ¿bien? Entonces, ese es el cálculo que hay que hacer. Bueno, acá necesito atentos, lamento que no estén todos, bien, pero acá los que están luego. Bueno, entonces, lo de la mitosis, lo meiosis, lo del cálculo, lo del cromático, lo entendieron. Sí. Bien, así voy marcando que ya lo revisamos. Lo de las probabilidades, la aplicación de los reglas y los ejercicios de evidencia. Sí, bien. En todos los ejercicios modelos que tenemos ahí. Y en abiertos, de genética y abiertos, o sea, no sea que hay que tener libros, pero que ahí están libros, están todos esos ejercicios deberían ser variados. Lo de A, B, C, como ya lo dijimos, están. Luego, eso de evidencia con uno y dos caracteres, por decir, alpino y jaqueca, por ejemplo, ¿ese ejercicio tenía algún problema para hacer eso? No, bien, un carácter que es más sencillo, o sea, menos grande, menos cosa, lo podemos hacer bien. Bueno, sobre calcular la matemática no hay problema. El problema viene con la colonia de la herencia intermedia, de grupos sanguíneos y la herencia de la sexo, ¿es cierto? Sí. Conversé con el doctor y me plantea, ya lo dije, y dice que se puede, con el doctor Pelayo, ¿sí? Que los temas de colonia de la herencia intermedia, grupos sanguíneos y herencia viral, eso lo dejamos para el final de diciembre, ¿me parece? Sí, claro. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Por la clase de integración podemos hablar de estos temas. Pues podemos organizar una importante de temas o no sé bien, no puedo hablar por persona porque no puedo comentar nada más. Yo les digo por lo mío, si quiere, nos podemos contar y podemos ver las integraciones. Porque tenemos ahora. Viene el examen final, así que en las integraciones viendo tutoriales separados. Yo pienso que vayamos avanzando módulos. Quiero cuánto. Un mes damos, digamos, bueno, las integraciones módulo 1, vemos lo del tutorial y lo más relevante, módulo 1. ¿Les parece? Sí, porque si calculamos 4 semanas, a ver. Módulo 1. Y a la vez estamos viendo, yo tengo que quedarte el 5 para el playas y el módulo 6. Bien. Y para aprovechar el tiempo, Gonzalo, algo me querías decir. Sí, doctora. Esto del ejercicio que estoy practicando, no sé si lo que podría, tampoco lo vimos con el profesor de pasar para el examen de diciembre. Gonzalo, me da risa porque estoy calcada imaginando ese ejercicio, de verdad, no sé, habla. Ese de lo que no sé cuánto. No necesitan porque si no podrían hacer ningún ejercicio de yo. Ok, gracias. Bien, pero eso es lo podemos hacer ahora. O sea, repasar lo que ustedes necesitan saber. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacer intermedia con los niños.
RH. Bueno, yo voy a dar el tema de grupos sanguíneos dentro de mi clase del último módulo. Así que vamos a dar con los detalles. Ahí vamos a incluir el tema de grupos sanguíneos. También se engancha perfectamente ahí. Sofía. Hola, una pregunta. Tengo una pregunta con las medidas en la célula. No sé en qué se diferencia la cápsula y la embrionaria. Se diferencian en la parte física, puede ser. Eso lo vieron con Raúl. Sí, pero que eso no me había quedado claro. O sea, porque las dos tienen como que la función de que se adhieren. Una cosa, yo te paso, mándame correcto, que te paso un enlace. Okay. Pero no te olvides, mándame correo, porque yo voy a poner esta cosa y capaz no lo haga bien. Hay otro tema que voy a agregar para ver el examen de diciembre. Es la parte de genealogías, porque eso lo necesitan para hablar el primer año, ya también hay una que se la guía y se dice la genealogía. Bueno, en resumen, lo que vamos a dejar para el examen de diciembre, la recombinancia, la herencia intermedia, los grupos sanguíneos, la biología RH, los voy a dar yo en una clase, la herencia ligada al sexo, porque ustedes me dicen que tienen teorías, pero no han tenido práctica, pero bien eso, primer año, o sea, que van a necesitar conocer para el primer año, y las genealogías. Bien, yo lo anoté, va a quedar así. Por lo tanto, pueden haber ejercicios de habilidades, de los simbiosis, las mamacias, los cromosomas, etc. La herencia con integrales, la Net, con el cuadro, habilidades, los cosas así. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, entonces sería con una o dos características. Sí, tenía ejercicios de simbiosa, cálculos, etcétera, la probabilidad, todo lo que está en la guía de probabilidad, como para ser anotado, por eso fuimos, o sea, la parte de probabilidad y demás están ahí en la guía, ya nos pasamos los identificados, en todo, herencia, con módulos integrales, o sea, en el fondo, para hacerlo más corto, como dice María Valentina, para que quede más clarito, definía lo que no estarían dando ahora, es la coordinación y la herencia intermedia, los grupos sanguíneos, la herencia ligada al sexo y la genealogía. ¿Se acuerdan que en el ejercicio se enseña a hacer la genealogía? Bien, acá sí. Pero bueno, con compromiso de para el examen final, esto sí va a ser evaluado. ¿No? Vale, gracias. Y ahí nos organizamos como se en el curso contenido. Van a ver que es muy poquito lo que tiene que ver ahora. Y bueno, rápidamente, los genes, recuerden que los genes quiere decir el número de cromosomas y del tiroide. Bien, por lo tanto, el N corresponde al número del haploide. Ahora, si yo les digo que un haploide es NC, ¿cómo va a ser el diploide? 2N12. Bien. ¿Cómo va a quedar esta célula 2N12 luego de la fase de S? 2N4C. Bien, 2N4C, muy bien. En función de N y C, ¿cómo se va a comenzar la meiosis 2? ¿En NC? No, falta algo. Porque el NC es el final de la meiosis total. ¿Cómo va a comenzar? 2NC. No. Recuerden, la meiosis 10, Javi. N, porque la meiosis 1 lo que genera son N. Pero ¿qué es lo que le pasa a esos cromosomas? ¿Cómo están los cromosomas al finalizar la meiosis 1 en relación al número de brazos? ¿Número de cromátidas? Doble.
Por lo tanto, la cantidad de cromosomas va a ser N o 2C. Ahora, el N2C, ¿qué es lo que va a hacer? El mellocito va a disminuir el N, va a cambiar el N. No, porque ya se redujo la mitad con el cromosoma. Sigue siendo haploide. Pero ¿qué es lo que ese se va a dedicar? A modificar lo que más falta del C para hacer pasar de B12 a C. Por lo tanto, lo que va a hacer es esos brazos que están duplicados de esos cromosomas que son N porque se han separado los homólogos, entonces lo que va a hacer simplemente es hacer que estos bracitos queden simples. Y por eso pasamos al C. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Sí? 4C puede ser en meiosis 1 o mitosis. Claro. Mitosis. Es que el 4C es la cantidad de ADN. Quiere decir que las células, miren, acá tengo algo, Power, unas imágenes que saqué de internet, así que me pueden tener. Dice, la célula diploide presenta dos juegos de cromosomas dispuestos en pares de homólogos. El símbolo utilizado para identificar este tipo de célula es 2N. Porque N significa el número de cromosomas. Pero cuando yo tengo N me habla de haploide y si es 2N me habla del diploide. Acá tenemos 2N igual 4. Fíjense los colores. Este azul marca un par de cromosomas. Perdón. No se fijen en los colores porque no estoy muy creída. Fíjense, estos cromosomas largos es el 1 paterno y este otro es el 1 materno. Ahí hay un par. Y estos dos chiquititos son el siguiente par. Entonces, 2N igual 4. Están organizados en dos pares. Un par, dos pares. Y dice, el símbolo, la célula haploide presenta la mitad de los cromosomas de la especie, pero tengo cuidado que la mitad no es simplemente a la mitad la cantidad de un lado para otro, sino que de los homólogos tenga un representante a cada lado, en cada núcleo. El símbolo utilizado para identificar esta célula N. Entonces, esta célula N igual 2. ¿Qué quiere decir? Si N es igual 2, voy a tener un representante de cada homólogo. Si yo les digo, tengo un espermatozoide que tiene N igual 4. ¿Cuántos cromosomas va a tener una célula de la piel? 8. Bien, la célula de la piel es diploide. Muy bien. Bueno, vamos a ver si hay algo que es más por la consulta que tenía Gonzalo. Dice célula diploide y haploide. N es la cantidad de cromosomas, C es la cantidad de ADN, pero es la cantidad de ADN que tiene el haploide, el C. Entonces, acá yo tengo un NC. El NC me va a decir que yo, contéstenme ustedes, si es NC, ¿tengo los dos homólogos juntos? ¿En el mismo núcleo? No. Y si es C, me va a hablar de la cantidad de ADN representando a esto nomás. Lo que tiene el homólogo. Acá yo tengo N2C. ¿Por qué es N? Porque sigue siendo este mismo homólogo que está solito, pero se duplicó. Acá tiene una cromática hermana y esta es la otra cromática hermana, unida por su centrómero. Por eso es N2C, porque pasó la fase S. Veamos acá. 2N igual 2. Y si 2N es igual 2, ¿cuántos cromosomas tendría que dibujar? 2 cromosomas. Si le dicen que esto ha sido luego de la fase S, ¿cómo va a ser el C? 4. 4C, bien, porque yo estoy hablando, este es el diploide, 2N12. Entonces veamos si es verdad. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo los 4 cromosomas, o sea, las 4 cromátidas, ¿sí? Ahí sería el que estás presentando, el que dijiste recién, sería el 2N es igual a 4C. 2N, 4C. No 2N es igual a 4C, porque 2N es igual al número de cromosomas. Bien, y C es la cantidad de ADN, sería 2N, 4C.
Bien, gracias. Fíjense que luego de que estas células 2N, 2C hacen meiosis, perdón, hacen fase S, entonces por eso estos, yo estoy hablando de 2N4C porque estos están duplicados. Cuando estos bracitos se separen, que queden cromosomas apartes en cada núcleo, yo voy a tener nuevamente el 2N2C, como la mitosis. Ahora, acá me cambian al 2N igual 4. 1, 2, 3, 4. 4 cromosomas. El que sea 4C me está indicando que estos bracitos están duplicados. Bien. Recuerden que el haploide o el diploide no va por la cantidad de brazos que tengan, va por la cantidad de el 2N va porque estén presentes los homólogos juntos y el C por la cantidad de N. Lisina, ¿sí? Disculpe, cuando tenemos las N, tenemos la capacidad de hacer N o 2N, y cuando tenemos la C, podemos hacer C, 2C o 4C, sería así. Y depende. Claro, sí, pero depende, porque si es una célula N que hace fase S, queda siempre N. No, claro, pero son las formas, eso voy. O sea, no puede haber un 8C o sí, por ejemplo. Y depende de cuántas veces, pero no se compliquen en eso, porque ya, bien. Entonces, vamos a trabajar con eso. Haploide, NC, diploide, acá, bueno, acá no, acá abajo sería 2N2C, ¿sí? Porque el C es como cuando uno dice, para preparar la leche, por ejemplo, le pones una parte de algo, una parte del otro. No te representa número, representa en realidad, es como eso. Por ejemplo, acá. Quiere decir, ¿por qué es el 4C? Porque la cantidad de ADN se duplicó. No importa que tengas 8, 20 o 30 cromosomas. Como un resumen. ¿Bien? O sea, es como que tú dices, tengo 1 kilo de harina, ahora tengo 2 kilos de harina. Entonces se duplicó. Si yo tengo 100 kilos de harina y ahora tengo 200 kilos de harina, siempre se duplicó. Si yo al kilo de harina le llamo C, voy a hablar de 2C porque se duplicó. Bien, por eso dice acá 2C y después dice 4C. Gonzalo. Doctora, tengo una pregunta, creo que no sé si se la hizo Sol o qué. Ahí donde están los 4 cromosomas diploides, ¿por qué no sería 4N? Porque es que lo que pasa es que con 4N tú necesitarías, a ver, miren, déjenme volver acá a este. Claro. Bien, porque el N, el 2N, indica que en la célula están los 2 pares de cromosomas homólogos. Este cromosoma, donde tengo acá el primero, bien, el primero, tiene su homólogo. Imagínense que ese cuadrado, ese rectángulo es el núcleo. ¿Tiene su homólogo en ese núcleo? Sí. Bien. ¿El otro cromosoma, el que tiene la rayita roja, tiene su homólogo en ese núcleo? Sí. Sí. Como esa célula solamente está compuesta por 4 cromosomas y están presentes cada uno de sus pares con su homólogo, por eso es 2N. Bien, o sea, es para cada par que sean diploides los dos. Claro, o sea, si tú en un núcleo tienes todos tus cromosomas homólogos como pares de homólogos, la célula es 2N. Si tú tienes separados los homólogos, la célula es N. Bien, por ejemplo, es lo que pasa en la meiosis. Y lo que les quería mostrar acá, bueno, acá habla en S. Entonces, acá yo tengo, viene en G1, 2N, 2C. Fíjense que acá 2N me dice que es diploide, no me está hablando específicamente del número de cromosomas. Bien, acá lo hablan en general. Luego de la fase de S, no cambia el número de cromosomas, pero sí me cambia la cantidad de ADN. Esta cantidad se duplicó. Acá tengo brazos simples en el 2N2C y acá tengo brazos dobles en el 4C. Y bueno,
Después, ¿qué fase? En G2, ¿bien? Bueno, y después así va explicando cada una de las fases. Es eso, no es nada más. Ustedes no necesitan saber nada más que eso. Si lo quieren entender bien, Pierce. ¿Bien? Si quieren entenderlo Maca, bien, con Pierce Wander, ¿sí? podemos hacer el cuadrito que le pregunté hace bastante. ¿Cuál Así me cuadrito? aclara un poquito de dudas con la meiosis, qué pasa en cada fase con el 2N, 2C. Bueno, con la meiosis, ahora Nunca desconecta la compu, lo ¿ya? podemos hacer, por favor, porque se me confunde. Sí, es Bien, más fácil con ese cuadro por ahí. pero fíjese en un detalle. Vamos a hablar de la meiosis. La meiosis lo que va a generar es la reducción de los cromosomas, así son haploides, van a pasar a ser, pero son diploides, van a pasar a ser haploides. Entonces, en la primera fase de la meiosis, lo que se va a lograr es transformar de N a 2, de 2N a N. ¿Cómo logra la meiosis 1 producir células N a partir de las 2N? ¿Cómo lo hace? Maca, ¿puedes volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo logra la meiosis 1 la reducción de N de 2N a N? Cuando se separa el núcleo. Por la anafase. Bien, pero ¿quién se separa en la anafase? Los Los cromosomas cromosomas homólogos. homólogos. Cromosomas homólogos. Los Los centros. cromosomas homólogos. Entonces, es por eso que yo me voy a quedar con N. Miren, no lo vamos a hacer con, porque ya tengo, a ver, voy a borrar acá, voy a volver a conectar la compu, la tengo. Acá. A ver, pasar cualquier hoja en blanco que tengan. No, pero esto no está en blanco. Bien, ahí. Entonces, vamos a ver. Una célula que va a hacer meiosis va a tener que ser, ¿qué características tiene una célula que va? Y esto sí tienen que haberlo visto con el doctor. ¿Qué características tiene una célula cuando va a para poder realizar meiosis? Tiene que poder reproducirse. ¿Qué más? ¿Sí? Tiene que ser diploide. Tiene que ser diploide. Por lo tanto, tiene que ser 2N, 2C. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que sea así. Vamos a hacer primero así. Esa es 2N, 2C. Vamos a hacer esta célula. Bien. Si esta célula es diploide, ¿cuánto es el 2N de esta célula? 2. 4. 2. 2. 2. 1, 2. Muy bien. Cuando esta célula tiene la fase S, luego de la fase S en G2, terminada la fase S, ¿cómo va a quedar? 2N, 4C. Bien. 2N, 4C. Perfecto. Y ya no va a tener ese aspecto así, sino que va a tener este. Va a ser así. Listo. Viene la metafase, viene la profase, la metafase. En estos, ¿hay cambios en la cantidad de ADN? No. No, ¿Hay cambios en la cantidad de cromosomas? no. 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 Bien. Entonces ahora nos vamos a la anafase. En la anafase, ¿qué va a pasar? ¿Me va a aumentar qué cosa? El número de moléculas de ADN. El número de moléculas de ADN. Pero acá tenemos que considerar lo siguiente. Si nosotros estamos hablando de meiosis, lo que va a suceder es que en la profase
van a estos cromosomas homólogos a formar esas estructuras, las tétradas. Por lo tanto, lo que a mí se me va a separar en la anafase, no van a ser cromátidas. ¿Qué es lo que se va a separar en la anafase? Cromosomas homólogos. Bien, ahí se están separando. Ahí está la anafase 1. Bien. Entonces, al final de la meiosis 1, la célula, cada núcleo, ¿cómo va a ser? 2N, 2C. Si es 2N, quiere decir que están presentes los homólogos. Ah, no, N, 2C. Haploides. N2C, es haploide. ¿Por qué es 2C? Porque todavía yo tengo estos bracitos duplicados. Bien, acá yo estoy hablando ya de una de estas. Entonces, meiosis 2, lo que se va a encargar es de esto independientemente y después el otro. Esto va a ser N2C. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en la anafase? ¿Quién se va a separar? Las cromátidas hermanas. Bien, entonces vamos a ir acá. Por lo tanto, en cada extremo, en cada polo, ¿va a ser N o 2N? N. Y la cantidad de N, ya cada bracito está simple. ¿Cómo me va a quedar? C sola. ¿Cómo podemos saber si lo hicimos bien? Bueno, juguemos como que fuera, vamos a hacer un cigoto. Entonces, el cigoto va a ser la fusión de dos gametos. Entonces vamos a fusionar este gameto que tiene este con este otro gameto. Y ahora todo esto es una célula. Entonces, díganme, ¿cuántos cromosomas tiene esta célula? 2N, 2C. ¿Cuántos cromosomas tiene? 2 cromosomas. 2. ¿Esta célula es diploide o es haploide? Es diploide. ¿Haploide o diploide? Me tienen que decir una. Diploide. Diploide, porque están los homólogos juntos. Entonces, me queda igual que al principio, ¿se fijan? Entonces está bien hecho el cálculo. ¿Les queda alguna duda? Lo otro que podemos hacer lo mismo, pero pensando en la cantidad de ADN. Yo digo que una célula, 2 cromosomas, bien, voy a poner acá, de 2 cromosomas, 2 moléculas de ADN, va a ser meiosis, por lo tanto esto es el diploide. Luego de la fase N, ¿cómo me van a quedar la cantidad de cromosomas? Luego de la fase S, ¿cómo me va a quedar la cantidad de cromosomas? 4. Igual, 2 cromosomas Dos cromosomas. y 4 4 moléculas de ADN. 4 4. Bien. Y yo me voy a encontrar entonces que en la metafase van a estar alineados estos cromosomas homólogos formando las tétradas. Entonces, a cada polo de anafase y enterofase se van a dirigir cromosomas homólogos. Por lo tanto, por cada célula, por cada núcleo, ¿cuántos cromosomas me van a quedar? En la anafase, por cada núcleo, por cada polo, ¿con cuántos cromosomas me voy a quedar? Con 1. 1, bien. ¿Y con cuántas moléculas de ADN? Con 2 de cada lado. 2, bien. Porque todavía yo tengo la doble de la cantidad de lo que debiera tener, de moléculas de ADN, de lo que debiera tener el haploide. Entonces, la meiosis 2 va a comenzar con este cromosoma con 2 moléculas de ADN y lo que va a hacer es lo que está acá, separar estos bracitos y por lo tanto finalmente me va a quedar un cromosoma con una molécula de ADN. Bien, ¿les quedó más claro así? Sí, Maca, perfecto. El resto, ¿cómo lo entendí yo? Con el Solomón de biología y con el Pierce. Yo no usé Curtis para estudiar
por una cosa de, cada uno tiene su libro regalón, ¿bien? No me servía a mí. Ahora simplemente les voy a mostrar lo siguiente, y ya cortamos porque vamos 25 minutos de más y yo ya estoy cansada. Fíjense acá, fases de la meiosis 1, y además que hay 36 alumnos. Fase de la meiosis 1, profase, metafase. Fíjense que acá están los homólogos formando todo divalente. Acá están separándose los homólogos a cada lado. Finalmente en telofase yo voy a tener la formación futura ahí de 2 núcleos. Veamos, las células diploide, 2n igual 4. 1, 2, 3, 4. Hay 2 cromosomas, 2 pares de cromosomas. ¿Cómo se separan los homólogos? Tengo núcleos acá con 2 cromosomas. El homólogo, el cromosoma 1 materno está acá, y acá está el paterno, y acá está el 2 materno, y acá está el 2 materno. Entonces, eso significa que esos núcleos van a ser haploides o diploides. Haploides. Haploides. Por lo tanto, ya tengo 2 cromosomas, pero tengo un problema. El haploide tienen que ser separados los homólogos, pero con brazos simples. Fíjense, acá están duplicados, por eso es 2C. Por eso todavía no tengo el C. Viene la meiosis 2, y lo que va a hacer es, va a tomar cada una de estas células, y acá yo tengo 2 cromosomas, están duplicados, y se va a encargar de separar estas cromátidas de manera que acá